¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a El Cuartel del Metal. Los invito a que se suscriban para estar siempre enterados del mejor contenido que tenemos para ustedes acá en el canal. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del 11º trabajo discográfico de los griegos Septic Flesh, titulado Modern Primitive, disponible a partir de este 20 de mayo a través del sello Nuclear Blast Records, el primer lanzamiento de Septic Flesh a través de este sello discográfico. Anteriormente habían estado con Season of Mist, con Prosthetic, bueno, y con otros sellos, por supuesto, a lo largo de sus más de 30 años de historia. Ya impresionante cómo este grupo se ha ido posicionando como uno de los mayores influyentes del death metal sinfónico, y también ha tenido varios cambios interesantes musicales, sobre todo a lo largo de su carrera, que vamos a pasar a conversar un poquito en esta reseña, por supuesto haciendo hincapié en este nuevo trabajo de estudio. Bueno, Septic Flesh es una banda que mucha gente divide en dos etapas fundamentales: la etapa más death metalera o más cruda de los 90s. Luego ellos tuvieron un impasse de más o menos unos 4 o 5 años, y en el 2008 retornaron con lo que para mí aún sigue siendo su álbum más exitoso a la fecha, no el mejor, sino el más exitoso, que se llama Communion, donde empezaron a entrar las sinfónicas, digamos, ya tenían elementos sinfónicos en el pasado, pero comenzaron a trabajar con filarmónicas, poniéndole bastante más atención a la orquestación, y no sé si la palabra simplificando sea la adecuada, pero sí que llevando su música o llevando el todo de la técnica a terrenos un poco más simplistas, centrándose algo más en los grooves, en los ganchos, pero sin descuidar de pronto temas con blast beats o con ritmos un poco más veloces, como hay, como algún otro que tenemos acá en el Modern Primitive, o sin irnos más lejos, como un Dante's Inferno, por ejemplo, que había sido el opener de un disco como el Codex Omega, o demás. La cuestión es que desde ese Communion Septic Flesh, la verdad es que viene lanzando discos que más o menos van por esa línea, y que cada vez, bajo mi punto de vista, van buscando interpelar más a la audiencia como un todo musical, y sobre todo también englobando en conceptos, o mejor dicho, en ideas conceptuales que puede tener un disco, distintas pequeñas ideas que conectan llegando al final del viaje. Por ejemplo, tomemos Modern Primitive, que es una suerte de oxímoron la cual nos plantea Septic Flesh en este caso. Bueno, Sotiris Anunnakis V o Quinto, que es, bueno, fundador de la banda y que casi siempre se ocupa de las líricas y de las temáticas que respectan a esta materia en letras, está trabajando un concepto de, bueno, obviamente la humanidad ha ido evolucionando mucho a lo largo del tiempo y de los años. Sin embargo, parece que en vez de avanzar damos pasos hacia atrás, con, bueno, guerras, políticos corruptos, digamos, un montón de cuestiones que siguen sucediendo, que la verdad hablan más de una involución que de una evolución. Así que es interesante este concepto que toca la banda, que también ha tratado algunas que otras oxímorones, si se dice así, en el pasado, como el cielo y el infierno, bueno, varias dualidades de la vida del ser humano, ¿no? Y de nuestro planeta. Así que bueno, primer trabajo de Septic Flesh con Nuclear Blast, sucesor de un muy aclamado Codex Omega. Yo lamentablemente me perdí ese tour cuando vinieron a presentar esa gira, que fue creo que fue ese mismo año que vinieron con Flesh God Apocalypse, también, que acababan de lanzar su disco de King, también muy, bueno, un paquete muy a lo que iba, ¿no? El death sinfónico muy cargado de técnica, de energía, pero a su vez también de una muy buena carga emocional, por así decirlo. Y Septic Flesh nos presenta Modern Primitive. Un trabajo de unas 9 canciones, son 39 minutos, y este es uno de los primeros puntos altos que a mí me encanta resaltar de Septic Flesh: es que es una banda que no se enrolla en lo que uno tal vez mirando de afuera pensaría, ok, death metal sinfónico, se vienen temas de 6, 7, 8, hasta 10 minutos, digamos, y se vienen discos de más de una hora. Septic Flesh en canciones de 4, digamos, de 4 a 5 minutos y medio, más o menos, promediando un número, logra transmitir un sinfín de ideas que son simples, algunas son más técnicas, otras más complejas. Bueno, una diversidad, una paleta de colores muy amplia y muy bien medida, digamos. Son escuetos cuando tienen que serlo, cuando tienen que alargarse un poco más lo logran, y también logran trabajar todos sus recursos, ¿no? Lo cual me parece bastante interesante en este trabajo. El disco comienza con un tema que se llama The Collector, y primero que nada destacar la producción: Jens Bogren a cargo de la producción, productor estrella del momento, junto a Andy Sneap, bueno, y algún que otro más. Para lo que es metal extremo es una bestia total. Se nota el sonido de las guitarras espléndido, la batería bien potente, la voz de Set Zero Anton,
que la verdad que ha adquirido una tonalidad gutural, pero muy definida, bien profunda y sobre todo bien comprensible a la hora de escuchar lo que él transmite con las palabras. Y después, algo que ha ido añadiendo cada vez más Septic Flesh es el contraste con las voces limpias de Sotiris, por ejemplo, ¿no? Un caso que se me ocurre es Hierophant, que fue uno de los singles del trabajo. Tenemos obviamente la voz principal, que es la gutural, a cargo de Seth Zero Anton, eh, pero cuando Sotiris pronuncia Hierophant, ¿no? Que hace como una suerte de, que también eso se ve muy potenciado por los elementos orquestales y demás, y a su vez esas secciones son muy, dependiendo de la voz que entre, ¿no? La música que acompaña es distinta. Tomo un caso como Neuromancer, por ejemplo, que es una canción con un riff muy simple, una estructura muy groove y muy sencilla, pero que golpea muy bien y que es muy memorable, y hasta los guturales son memorables. Cuando el vocalista principal, o sea, Seth, grita Neuromancer con toda, realmente se siente cómo golpea ese riff. Es la verdad que fantástico, me parece algo muy interesante. Es interesante ver cómo Septic Flesh ha ido evolucionando, porque justamente se notan estos contrastes de sentir bastante el groove de la música, a veces cómo las bases se van simplificando, entre comillas, y cómo se prioriza más tal vez el todo musical que la técnica, pero luego a veces contrasta muy bien, o incluso más se potencia con un poquito más de técnica de vez en cuando, como es un tema como Coming Storm, por ejemplo, que para mí fue lo que había sido Dante's Inferno en un tema, en un disco como Codex Omega, perdón. Bueno, acá esa técnica acompañada de blast beats, de violines, de diversidad en cuanto a secciones violentas y calmas, llega en un tema absolutamente formidable. Coming Storm, para mí uno de los mejores tracks del disco, uno de los más completos, y sobre todo también para aquellos fanáticos del Septic Flesh más vieja escuela, puede ser un poquito más interesante, por decirlo de alguna forma, ¿no? La verdad que todo el disco transiciona bastante bien, como digo, es un trabajo corto, conciso, al hueso, con una buena variedad de recursos. Había mencionado The Collector al principio, que me sorprende que no haya sido un single, de hecho, The Collector, porque es una canción que es muy pegadiza y muy ganchera, y que para abrir el álbum sirve muy, pero muy bien. Un tema como Psycho History, por ejemplo, que tiene esos tintes de técnica hasta un poquito más gent, se lo podría llegar a llamar propia, obviamente, de bandas como Meyuga, que han popularizado ese estilo de baterías sincopadas, ¿no? Y bueno, descompuestas, ir empatando el riff machacón con los bombos. La verdad que hace muy bien, hace muy buen uso de todo esto, ¿verdad? Sencillamente un trabajo que a mí me deslumbró mucho, para bien. Septic Flesh, una banda que, si bien muchos por ahí pueden tildar de que se ha dormido en los laureles, o de que está trabajando música relativamente cómoda, o que desde aquel Communion de 2008 incluso ha estado construyendo tal vez sobre lo mismo, yo en casos como estos, que es música bastante ecléctica, variopinta dentro de su estilo, obviamente tenés los elementos death metal, tenés los elementos sinfónicos por demás, pero a su vez tenés mucho gancho y mucha vibra poderosa, por así decirlo, pero tanto musical como líricamente Septic Flesh ha ido construyendo mucho en dentro de estos cánones musicales que se plantean, ¿no? A nivel lírica se permiten tocar mucho estos elementos humanos que rodean, por supuesto, demasiado a ellos como músicos y a la humanidad, por supuesto. Desconozco la verdad si la pandemia tuvo algún efecto en la lírica, digamos, la composición de este trabajo a nivel letras, por así decirlo, y musicalmente también. Yo, si bien, como digo, este trabajo Modern Primitive es excelente y está muy a la altura de lo que había sido Codex Omega, también incluso sentí que ha simplificado un poco más aún las bases rítmicas, y priorizado mucho más, como ya mencioné anteriormente, el todo de la música, así que entre bien la orquesta, digamos que las voces se escuchen súper nítidas, que los riffs, y sobre todo en los momentos pesados y más gruberos, te hagan cabecear como debe ser, y que sea una experiencia también, y sobre todo una música que, si bien en el vivo tal vez Septic Flesh no siempre puede trasladar su orquesta sinfónica o demás, de hecho este año el Cuartet del Metal estará presente en el México Metal Fest, donde Septic Flesh dará un show con orquesta sinfónica. Incluso recordemos que esta banda bueno, en el 2020 editó un trabajo llamado Infernus Sinfónica, grabado en el 2019 en México, y en vivo, bueno, tirarán algunas pistas, ¿no? Además, todo lo que tengan que hacer, pero la verdad está muy bien trabajado este disco. Es una duración
óptima, los temas están muy bien resueltos, excelentes dinámicas, la verdad que un trabajo muy bien hecho, muy bien craneado y con mucha cabeza por parte de Septic Flesh, porque repito lo que dije al principio, podrían ser temas sin final, o sea, la verdad que tener tanto recurso, tanta instrumentación y tanta cosa dentro de una misma bolsa, a veces los artistas se ponen golosos y deciden hacer composiciones de 6, 7, 8, 9 minutos, que pueden estar bien, pero a veces son repetitivas por demás, ¿no? Y en este caso son temas al hueso, al grano y a lo que tienen que ir, con un sinfín de recursos que para mí hacen que este Modern Primitive de Septic Flesh sea un trabajo riquísimo por donde se lo mire. Así que recomendado para cuando salga este 20 de mayo, Modern Primitive de Septic Flesh, el disco número 11 de estos virtuosos griegos. Así que ya lo saben, muchas gracias por haber visto el video y nos estamos viendo muy pronto con más contenido acá en el canal del Cuartel del Metal. Hasta la próxima, saludos.